Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Día 5 ya, día quinto, 2 cilindros. Ya voy con la reserva, no puedo más. Voy a intentar, porque el día tenía que empezar con una entrevista que se ha caído totalmente y vuelvo para Madrid justo después de comer más o menos y me gustaría grabar, vamos a dar un pequeño paseo por aquí, me gustaría grabar un par de videocríticas de lo que falta y visitar una exposición que nos han dicho está muy chula, a ver si nos da tiempo también, pero ya el agotamiento es real, son 5 días por aquí durmiendo una media de 3-4 horas al día, viendo películas, haciendo entrevistas, corriendo de un lado a otro del pueblo, que es lo más agotador, correr de un lado a otro de Sitges, venir desde el centro a lo alto del cerro Almería, todo eso. Pero creo que ha merecido la pena, creo que nos ha quedado están quedando bastante chulos los vídeos de viaje y aún así creo que vais a tener, incluso en este vídeo, vais a tener creo que va a haber algunas pequeñas sorpresas, así que estad atentos a lo que vais a encontraros y por mi parte, bueno, pues ya haremos la despedida oficial cuando lleguemos a Madrid o antes de salir de aquí. Ya lo veremos, que tocará decir adiós a la ciudad y despedirnos quizás hasta el año que viene, eso ya depende de vosotros, pero ha sido terrible todo, de cansancio, maravilloso pero agotador. Así que nada, quedarnos por aquí un ratito y en nada tener que salir para allá. Vamos a ver si nos hacemos algunas fotos en el photocall y cosas así, en la alfombra roja, lo típico que hacemos los turistas cuando venimos a los pueblos, pues hacer de turistas, hacer de guiri. Pues, estamos en las calles de Sitges, ya terminando el día recorrido, último día, vamos ya a caminar a coger las maletas y nos vamos para casa en nada, con estos últimos detalles que estamos dejando del festival y este último día en el que quiero hablar de un par de películas, así me da tiempo antes de llegar hasta la estación al menos. Lo primero que quiero comentaros es que tuve la posibilidad de ver Pearl, la precuela de X, que se estrenó este verano, y lo dicho, que he tenido un problema con el aparato. Pero la precuela de X, la película de Ty West, ya tendréis ocasión de ver lo que nos ha contado Ty West. Y película en la que descubrimos al personaje de Pearl, que era el personaje... Bueno, si habéis visto... Es que no quiero hacer spoilers sobre X, que algunos no lo han visto. Si habéis visto X, sabéis quién es Pearl. Y sabéis por qué es Mia Goth y todo eso. Así que la actriz, que es tan importante para la saga como el propio Ty West, y que ha coescrito el guión de esta película, y que se marca un tour de force impresionante, pues es el rostro y es la imagen, la figura de Pearl, y también evidentemente de la que está a punto de llegarnos, que es Maxine, que llega en Navidades. 3 películas en un año, una trilogía, un cierre de historia, y el director tiene muy claro que no quiere que ninguna de las películas se parezca a lo que ya había hecho anteriormente. Y en un rincón tocando la guitarra por aquí la gente. No quiere que se parezca a nada de lo que había hecho. Quiere que tenga su propia personalidad. Quiere que sea totalmente distinto. Quiere que sea interesante. Quiere que sea potente visualmente. Y aquí es una película ambientada al final de la Primera Guerra Mundial, con Pearl esperando a su marido que ha ido a luchar a la guerra, que lleva mucho tiempo sin comunicarse con ella.
Ya vive con sus padres y una relación muy, muy tóxica y muy dura con su madre, que es un sargento de hierro en toda regla, sobre todo de estas personas que creen en el amor duro, en que si te hago sufrir no vas a ser débil, vas a salir fuerte, vas a salir poderosa y no vas a cometer errores. Mirad, estamos aquí, justo en Retiro, con toda la gente en el cine de Retiro. Entonces, con esa premisa, con ese estilo, con esa historia que nos presenta su creador, su responsable, junto con la guionista, co-guionista y protagonista de la historia, que es Mia Goth, tenemos una de las películas más interesantes que yo he visto en el festival. Yo lo comentaba, y es una de las cosas, es extraño, lo comentaba con el propio director, con Ti West. Creo que Pearl puede ser incluso mejor película, pero me gustó más X. Y eso que Pearl me ha encantado. Pearl tiene una fuerza narrativa centrada en la actriz y en lo que está sucediendo y no en el slasher. Yo cuando estaba viendo X estaba pensando, joder, qué divertida que es, qué bien planteada, qué cambios, qué giros. Así tenía que haber sido la secuela, recuela o como queráis llamarla de La Matanza de Texas, que se estrenó en Netflix. Cosa que también le dije a Ti West y que creo que es justo lo que hay que hacer. Decirle, es que tenían que haberte fichado a ti para hacer lo que hiciste en vez de lo que hicieron ellos. Y con ese punto de partida era una película muy disfrutable, muy disfrutona, muy bestia, muy disparatada, con un giro bastante interesante. Pearl es más profunda psicológicamente, tiene un drama más serio en los personajes y Mia Goth está increíble. Es más, si no hubiera tantos prejuicios con este tipo de cine, si no hubiera tantos prejuicios con el cine de terror, con estas películas, sería de recibo que esta mujer fuera nominada a algún premio. Globos de Oro, Oscar, me da igual, pero sería de recibo que esta chica tuviera alguna nominación y fuera reconocida por un trabajo de la hostia que se marca en esta película. Ella es Pearl, no solo en el sentido más literal y estúpido que se puede decir que es el personaje, claro que es el personaje, ella es la película. Sí, es cierto que la dirección de Ti West ayuda un montón y que tiene una fuerza y una inteligencia a la hora de crear imágenes que perturban y confluyen y que a veces tienen un humor muy bizarro y muy negro, pero sin Mia, sin coger a ese personaje, a esa actriz, no hay posibilidad de que esto funcione. No existiría la película, ni esta ni la anterior, pero en esta es todavía más evidente. Es una fuerza de la naturaleza. Si podéis ver, quedaos hasta el final de los títulos de crédito y ver lo que sucede. No hay escena post créditos, simplemente hay un plano mantenido de la actriz, de ella, que empieza a tornarse cada vez más incómodo, más duro, con una sonrisa forzada, impostada. Se mantiene durante 3-4 minutos. Es brutal y define perfectamente quién es Pearl y qué está pasando. Ha sido una de las joyas, evidentemente, de Sitges y una de las películas más aplaudidas. Y una de las películas más aplaudidas por la crítica, aunque sí es verdad que a algunas personas, bueno, pues no les ha gustado, como es lógico, no a todo el mundo le puede gustar todo. Pero sí es verdad que a mí, de todo lo que he visto en Sitges como calidad cinematográfica, más allá de me lo he pasado muy bien y tal, pero me parece la película a seguir. Pero me parece la auténtica revolución y la película que todos deberían intentar imitar o hacer algo parecido, no imitar, pero por lo menos de decir, mira, se puede hacer cine fantástico o de género con algo así. Y para mí es un trabajo increíble y es de lo que más me ha gustado de este festival. Y con ello nos quedamos. Voy a ver si cogemos la maleta y ahora nos vemos otra vez. Hasta ahora.
iba a dejar este vídeo para el último del día, la despedida del día 4, pero lo voy a dejar para mañana, porque mañana es un día más relajado y hay menos material seguramente, y así tenemos, bueno, ya lo veremos, pero creo que lo vais a ver el día 4, y es curiosamente porque es una de esas cosas que vas dejando porque falta tiempo, falta de todo, y al final no hablas de la que ha sido para mí una de las películas que más me han gustado de Sitges, y una de las revelaciones y de las que mejor me lo he pasado en el festival. Decir revelación quizás es un poco injusto, porque es una película que viene de un cortometraje como es Cerdita, y ya conocíamos el cortometraje. Yo recuerdo haber visto el cortometraje y dejarme muy buen sabor de boca. Y la película sé que ha dividido mucho a la gente, pero a mí me ha gustado un montón. Cerdita es una de las joyas de este festival de Sitges, y es una de las películas que me han hecho disfrutar y más me han llegado de los últimos meses, de llegarme, de decir, ostras, empatizo muchísimo con lo que está sucediendo, y creo, no voy a hacer ningún pero es evidente, yo he sufrido el mismo bullying que esa chica, quizá no tan exagerado evidentemente como en el corto, como en la película, pero me siento tremendamente identificado con ese personaje y siento una rabia y una impotencia enorme según va sucediendo los hechos, y cada vez va a ir viendo más. Y en el corto la cosa va por un derrotero y termina en un punto que demuestra que la directora y guionista tenía muy claro que había más historia que contar, con lo cual ahora, con todo el tiempo del mundo, ha decidido contar esa historia. De hecho, si veis la película, y esto no va a ser ningún tipo de spoiler, los primeros 15 minutos o algo así, o 20 minutos, son el cortometraje con algunos añadidos y con algunas escenas modificadas y evidentemente rodado de nuevo, pero es la misma historia básicamente. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas, muchas cosas. Alguien la ha definido como un slasher, no creo, como terror rural puede, pero sobre todo es una historia sobre el abuso y la impotencia, sobre los fantasmas que la gente crea y las inseguridades que la gente crea en los demás. Esta protagonista, que está increíble, está maravillosa y que debería sonar para los premios en nuestro país sin ninguna duda, creo que bien merece ese esfuerzo de ir a la sala de cine a ver la película, porque si podéis, si la vais a ver, fijaos por favor en algo que no es muy fácil. Yo estaba hablando, lo hablaba el otro día con un compañero, con el tema de la voz. Y no me refiero a una cosa que todo el mundo está señalando, el acento, cómo está trabajado el acento y demás. No me refiero a eso. Me refiero al tema de la voz. Cómo este personaje, durante gran parte de la película, no puede hablar. No es capaz de emitir palabra. No es que no pueda hablar. Corrijámoslo un poco. Es que cuando habla es como si no tuviera voz. Le cuestan las palabras. Le cuesta que salgan sonidos de... ¿Por qué? Porque ha estado tan machacada, tan acogotada, tan aprisionada, le han hecho tanto y le han abusado tantísimo psicológicamente de ella que no tiene voz. No es capaz de expresarlo. La voz le tiembla, le sale casi un chillido. No es capaz de decir lo que siente, muchas veces calla, y es algo que va cambiando poco a poco durante la película. El personaje encuentra su propia voz, pero es un trabajo de actriz y de dirección de actriz sensacional. Es algo que me estaba maravillando durante la película, porque lo entendía perfectamente a dónde quería llegar y porque entendía lo que quería contarme la película. Es fácil empatizar cuando está narrado así. He tenido la suerte, ya lo veréis por ahí, porque ha habido entrevistas por ejemplo, con Alice Waddington y con Jaume Balagueró, y antes de la entrevista, no sé por qué, estaba hablando con otra persona de Cerdita, y estuvimos hablando de Cerdita cuando la entrevista terminó, tanto con Alice Waddington, que se sentó conmigo, estuvimos charlando un rato, que es una
persona maravillosa, la directora de Paradise Hills, que presentaba historias para dormir, como Jaume Balagueró, que lo conoce todo el mundo. Ambos querían hablar de Cerdita. Y es genial discutir o hablar con Jaume Balagueró sobre. Él me hablaba de la empatía, de que la película lo que hacía era que transmitía la empatía de lo que pasa a ese personaje. Y yo le intenté explicar, digo, sí, y yo lo entiendo, pero hay un nivel de rabia que solamente sale cuando has vivido algo similar. Y eso está perfectamente definido en la película. Con un estilo visual muy pulcro, con un estilo visual muy potente, con un estilo visual que a veces yo estaba viendo y le estaba diciendo, ostras, es como si alguien hubiera querido hacer en algún momento un homenaje al survival horror, al cine tipo La Matanza de Texas o similares, pero en España. Y con medios, no como aquella maravillosa y psicotrópica película que era La Matanza Caníbal de los Gárrulos Lisérgicos. No, seriamente. Con un guión, con unos personajes, con una historia por detrás y con un trasfondo muy humano de lo que quiere contar. Cerdita es un corto, pero también es un largo, y el largo corre, cuando se viene de un corto, corre siempre el riesgo enorme de que se quede mera anécdota, de que suene al cortometraje extendido. Y creo que no, creo que encuentra su propia personalidad y creo que le da un tono muy potente a la historia que está contando. Creo que la hace humana y cercana, creo que lo que hace es superar la anécdota del corto, porque los cortometrajes muchas veces el problema que tienen es que no tienen tiempo para desarrollar los personajes y plantean una anécdota, ¿vale? Es lo que decía de un... En los relatos cortos creo que era Anton Chekhov el que decía, estoy hablando de memoria, que decía que cuando escribes un relato corto, si al principio del relato aparece un clavo, tu protagonista tiene que colgarse de ese clavo al final del relato, porque no hay tiempo para más. Pues eso pasa en los cortometrajes cinematográficos también, no solamente en los relatos cortos. Planteas una anécdota y a partir de esa anécdota construyes una historia de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. Cerdita sabe superar esa anécdota y sabe darle dimensión a los personajes, sabe crear un entorno, sabe crear esas relaciones entre personajes en el pueblo, sabe hablar de todo eso con claridad, sabe mostrar el cariño y la fuerza de esa familia, por ejemplo, de esa gente que no se entera de nada. Y lo ves en cuanto salen con otras relaciones. Hay un momento entre dos madres que es sensacional porque te explica muchas veces cómo no queremos mirar y solo nos interesamos cuando nos pasa a nosotros. Y es como, esto ha estado pasando todo este tiempo y tú no has hecho nada y ahora vienes el día de la boda de mi hija. Y es genial, creo que es genial. Y por eso para mí ha sido una de las revelaciones. Evidentemente el corto ya era cojonudo, pero me lo he pasado muy bien con Cerdita y yo soy de los que opinan que no solamente supera la anécdota del cortometraje, sino que además se convierte en una de las muy buenas películas que han pasado por Sitges. Y sé que a mucha gente no ha gustado y a otra gente sí, está repartida la cosa. Yo soy de los que le ha gustado mucho y espero que seamos más y espero que le demos una oportunidad en salas de cine porque lo merece y porque es ácida, divertida, sangrienta y sobre todo muy humana y con un puntito terrorífico, así que si podéis ir a verla y ya nos contaréis qué os ha parecido. A mí me ha convencido un montón. Nos quedan las últimas horas en Sitges, no sé, está siendo muy raro esto de decir, ostras, que ya nos vamos. Así que a ver cómo terminamos, que todavía queda alguna sorpresita más. La noche del terror ciego. Estamos en la exposición Sus terrores favoritos, que hace un pequeño repaso bastante breve, bastante elocuente sobre el género en España, algunos de los momentos más emblemáticos. Y por ejemplo tenemos aquí La residencia de Chicho, tenemos por supuesto Quién puede matar a un niño, Allá en el rincón, La noche del terror ciego, el inicio de la saga templaria del maravilloso y genial y nunca bien ponderado Amando de Osorio. Tenemos El día de la bestia por ahí dentro. Voy a intentar enseñarlo un poquito desde la perspectiva de la cámara del porque me han dejado grabar.
la banda sonora de la residencia de Osvaldo de los Ríos, Osvaldo de los Ríos. Y aquí tenéis la silla de Chicho Ibáñez Salvador, las máquinas de escribir y demás, con los pósters. Y el rincón de Alex de la Iglesia, que estamos llegando ahí. Ahora tenemos Acción Mutante, El Día de la Bestia, son cosas coleccionables, distintos materiales que molan bastante, originales. Aquí vais a ver, por ejemplo, una cosa que me ha gustado un montón, son los diseños de vestuario de la residencia. Están muy currados y que molan muchísimo. Y lo dicho, tenemos aquí, mira, Island of the Damned, que es ¿Quién puede matar a un niño? Y por supuesto, tenemos ahí el póster de La Noche del Terror Ciego, con nuestro templario favorito. Voy a seguir avanzando por aquí, pero ahora voy un poco ojeando porque me he hecho una herida brutal en estos días. Y bueno, está el día, el rincón del Día de la Bestia, como podéis ver, con me duele que no esté en mi edición, porque está el VHS, está el póster firmado. Yo esperaba que estuviera en mi edición. Y por supuesto, Acción Mutante por la mano. Está bastante chulo. Y un rincón dedicado a una de nuestras también favoritas en la redacción, lo sabéis. Que es, ahí lo tenéis, Pánico en el Transiberiano. Con la silla del director que veis ahí de Eugenio Martín. Y con, ahora lo enseño bien, porque como veis está aquí el póster, y ahora enseño bien lo que imagino que sabéis que puede ser, que es una de las cosas más icónicas de la película, que es ahí lo tenéis. Pánico en el Transiberiano, que muy buena película. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. Y a gozar de elección. Y en este rincón, pues Las Vampiras, con de Jess Franco, y El Orfanato, que tiene un póster coreano, puede ser. Sí, coreano. Con .co.kr, o sea, coreano. La máscara. El cartel de Las Vampiras y el rincón de Las Vampiras del Tito Inglés, con el póster, como podéis ver aquí, que esto es una pequeña muestra de nuestro cine. No profanar el sueño de los muertos. Ahí lo tenemos, este también no lo había visto, de Jorge Grau. Aquí tenemos otro rincón. Este rincón no lo había visto, estaba antes revisándolo y no había visto el rincón de Jorge Grau. Aquí con la máquina de escribir propia del autor de, por ejemplo, No profanar el sueño de los muertos. Es una película muy interesante también, con distintas notas, documentos de notas sobre el sonido de la película. Hay un poquito de todo, es una muy pequeñita la ambientación. La habitación son 2 cuartos, por así decirlo, y que no se nos olvide, por supuesto, aparte de haber otro señor por aquí, está el rincón de arrebato. Ahí tenemos una zulueta, donde podemos encontrar la descripción de la película, la edición, la cámara, tomavistas, 8 mm filmadora. Pues eso, un pequeño recorrido que voy a terminar amablemente aquí junto a mi amigo, aquí un amigo, ahí lo tenemos, un vecino, qué simpático, los templarios. La primera saga de zombies auténtica de nuestro país y además muy intrincada con la mitología española, la mitología de nuestro país, con las
Leyendas de Becker, por ejemplo. Con lo cual, son muy apreciables. No son grandes películas, por si las veis, pero son muy divertidas, muy entretenidas y son pelis de zombies para nosotros. Voy a dejarlo aquí, que ya está. Habéis visto toda la exposición y vamos a seguir a ver qué más nos encontramos por Sitges. En este puede ser nuestro último día, el penúltimo día. Vamos a ver cómo acabamos. Hasta ahora. Seguimos de camino por Sitges, dando un paseo. Este creo que vamos a tener que hacerlo en 2 partes, pero no os preocupéis. Esta ha sido una de las disfrutonas, pero además bastante buena, de Sitges. Una de las que mejor nos lo ha hecho pasar, haciéndolo pasar mal. Y no ha sido de terror, ha sido un thriller con mucho suspense. Estaba aquello más tenso que el bautizo de un gremlin. Y una película coreana, la única coreana que he podido ver, pese a todas las ganas que tenía, no me ha dado tiempo a ver ninguna otra más coreana, que era Declaración de Emergencia. Película que cuenta además con 2 estrellas internacionales dentro, o 2 actores, uno internacional y otro conocidísimo dentro del cine coreano. 2 actores fantásticos, que además se encargan de los 2 papeles más importantes o principales. Y es un vuelo en el que las cosas salen mal, pues como podéis pensar en el caso de, vosotros ponéis a imaginar aeropuerto, pero pasado por el filtro del cine actual, de decir, y coreano. Y los coreanos se hacen muy bien estas mierdas. Son muy buenos creando personajes, creando dramas sencillos pero muy efectivos, creando historias de tensión, presentando personajes que son muy buenos. Y como son muy buenos, les funciona muy bien. Y la película funciona como un tiro de 2 horas y media, eso sí, que es la mitad. Dame un segundito y ahora volvemos con estado de emergencia. Lo más apropiado para despedirse de Sitges, del Festival de Sitges, es venir a lo que nos recibió cuando vinimos, que es la estación de tren, y con la mano del gorila ahí en fondo y demás, y la estación donde ahora nos vamos a ir camino a Madrid. Vamos primero a Barcelona, evidentemente, y luego a coger el AVE a Madrid. Este es el final del trayecto del viaje de Sitges, aunque evidentemente vais a tener los vídeos ahí colgados y demás, y alguna sorpresa más, como ya os hemos dicho, en papel y también en las moscas. Lo peor de Sitges, las moscas. En papel y en vídeo, alguna cosita que vais a ver y a disfrutar. Y el resto, pues, hasta aquí ya llegó el viaje. Nos hubiera gustado quedarnos más tiempo, ha sido maravilloso, he disfrutado un montón y sobre todo quiero dar las gracias a la gente de la organización, a Iker, a Ramón, que son de prensa, que han sido maravillosos, se han portado genial conmigo para conseguirme siempre que ha sido posible todas las entrevistas que hemos podido. A la gente que ha estado que me ha encontrado por la calle y me ha saludado, me ha pedido una foto, me ha dado un abrazo. Gracias a todos de corazón, sois los mejores. Me ha abrumado, me ha flipado, me habéis volado la cabeza, gracias. Y a la gente que se queja, para que tengáis un datito de información, sencillo, rápido. La prensa, cuando se acredita a Sitges, tiene que pagar. Porque no te dejan ver las películas de gratis. Aquí el que viene, paga. Bien, mal o regular, es como funciona el Festival de Sitges y lo hacemos todos. A partir de ahí, cada uno saque sus propias conclusiones. Yo os aseguro que a mí, personalmente, me ha merecido la pena el viaje. Y a la gente con la que he estado, creo que también ha merecido la pena el viaje. Espero que ahora esta experiencia a vosotros os haya merecido la pena, os lo paséis muy bien viéndola, queráis venir un día y ya sabéis, los que vengáis, si nos encontramos algún día por aquí, si volvemos, nos saludáis. Adiós, mosca. Y ha sido un auténtico placer pasar estos días en el Festival de Sitges de 2022. Vamos para adentro, nos espera el tren y nos vamos ya. Hasta pronto. Hola, como podéis ver, no estoy en Sitges, esto ya es mi casa. Pero me he dado cuenta de que se me ha olvidado una película de la que tengo que hablar, porque además vais a tener y tenéis entrevista con los 2 directores. Es como ha sido todo este viaje, rápido, concreto, cortito y al pie. Voy a hablaros de Viejos, película que ha gustado bastante en Sitges, que ha convencido bastante a los expertos y al público, y que viene de la mano de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, que son los directores de La Pasajera,
Otra película de terror que funcionó muy bien en Sitges, que luego no tuvo éxito de público, que la crítica tampoco se volvió loco con ella, pero que consiguió llamar la atención y convertirse en película de culto. De hecho, tiene una edición chulísima que han sacado limitada, numerada, y que han agotado totalmente, lo cual no es nada fácil en nuestro país, agotar 500 unidades de una película que no fue un éxito en taquilla. Tengamos en cuenta que aquí nos llegan los steelbooks, que estos que se salen volando, llegan en cantidades entre 1000, 1500, 2000. Vender 500 unidades de una película española, hasta el punto de tener que reeditarla ahora, ole, no es nada fácil. O sea que enhorabuena, muy bien conseguido y aplausos a todos. Viejos, que está protagonizada por un reparto muy interesante y que vais a descubrir cosas sobre la película que nos contaron ellos, lo tenéis en la entrevista. Es una película que a mí me ha sorprendido gratamente porque parece que es una cosa y se convierte en otra. De hecho, yo tuve que preguntarles, decirle, necesito que me expliques el final. ¿Realmente ha pasado esto? Y me dicen, sí, la has entendido bien. Va de eso la peli. Y yo, me habéis tomado el pelo, pero bien. Porque comienza como algo, es una historia casi sobrenatural de un grupo de personajes que van descubriendo poco a poco que hay algo en los ancianos del lugar que no está bien. Es una película rodada en un edificio de Madrid, de hecho lo han preparado para las circunstancias, es algo que recuerda mucho a, no sé si incluso si es el mismo edificio, pero recuerda mucho a películas como Malasaña 32 o La Abuela, ese tipo de fisionomía del edificio y de los pisos que dice solo puede suceder aquí, en España. Son unos pisos muy comunes en Madrid Centro, los pisos antiguos de Madrid Centro, pero también los puedes encontrar en Barcelona. Yo también he estado en algunos pisos así en Barcelona. Y tienen una... son físicamente tan españoles, tan nuestros, que yo creo que no pueden hacerse una película así en ningún otro lugar del mundo. Y el lugar importa muchísimo porque oprime a los personajes, da un pozo casi psicológico a lo que les está sucediendo. Y luego a partir de ahí, pues sí es verdad que juegan mucho con el efectismo. Hay mucho efectismo por el camino, hay mucho salto, hay un par de jumpscares, hay curiosos. Y la película apuesta por un tono que va en una dirección, te va guiando por un camino que no es exactamente lo que debes esperar. A mí me ha gustado y me ha sorprendido porque además me ha presentado un grupo de personajes relativamente interesantes, empezando por la familia protagonista, pero sobre todo con los personajes de los ancianos. Y además incluye un papel importante, secundario pero importante, para nuestro querido José Torija, uno de nuestros grandes monstruos del cine y la televisión en nuestro país y en el extranjero. Es un tipo con el que yo he tomado alguna caña, que es encantador, es una bellísima persona y que de repente se pone el traje, por así decirlo, y se convierte en un monstruo. Lo hemos visto en un montonazo de películas y anuncios, porque tiene un físico tan particular que es perfecto para estas cosas, y aquí tiene un papel en el que no es tanto el maquillaje o algo así, sino la postura, la forma, la voz, y está sensacional, pero no es por recalcarle solo a él, es por recalcar el tono de la película en ese sentido. Tiene muy mala uva en ese sentido y da muy mal rollo ante la sensación de que los viejos, que son más que nosotros, porque nuestra población está envejeciendo a pasos agigantados, se rebelen contra aquellos que se supone que tienen que cuidarles. Y además, con un cambio que hemos vivido en las últimas generaciones, por desgracia, de que antes yo recuerdo que había la sensación de que a los ancianos había que respetarlos, había que escucharlos, porque eran un pozo de sabiduría, porque lo habían vivido, no porque fueran más listos, sino porque lo habían vivido. Y ahora pues da la sensación de que ya no son tan escuchados o tan respetados o tan venerados. Y también tiene que ver, y esto lo contaba también uno de los directores, con el hecho de que
Vivimos en un mundo que todo sucede deprisa. Todo va más rápido, más rápido, más rápido. Y los ancianos, para contar las cosas, para moverse para todo, van más despacio porque les cuesta expresar todo aquello, con lo cual no respetamos esa falta de velocidad. Bueno, ¿qué pasaría si eso les tocase la moral al final y dijeran, vamos a liar la parda? O algo por el estilo, porque no voy a revelaros de qué va el final, ni de qué va realmente la película. A mí me ha gustado. Debo decir que me costó entrar en la película, que ellos son dos cracks, los directores son dos tipos encantadores. Me costó entrar en la película, pero hay una escena en la iglesia que es cuando a mí me hace clic todo y dije, vale, ahora ya estoy dentro. Y de ahí hasta el final me fue ganando y cuanto más la pienso, más me ha gustado. Es un entretenimiento de primer orden y sobre todo una película que tiene muy claro que su función es entretener y ya está, hacer pasar un mal rato al espectador para que pase un buen rato. Dura apenas 95 minutos. No sé, es que es de esas películas que dices, pues, es que no pretende nada más de que tú llegues, te sientes y digas, pues me lo he pasado muy bien. Y con eso ya está todo hecho. Ya está todo el pescado vendido en la lonja. No necesita más historias. Así que pedir disculpas porque me había olvidado de que la he visto. Y de que, porque sí es verdad que es una de estas películas que con todo el lío, con las entrevistas y demás, cuesta a veces recordar, ostras, pues sí, claro que la vi para hacer la entrevista. Así que aquí tenéis este pequeño comentario rápido y ya desde Madrid, porque Sitges 2022 concluyó para mí, pero sigue siendo porque esto ha sido nada más llegar a Madrid cuando lo estamos grabando. Muchísimas gracias a todos y esperemos que el año que viene Sitges vuelva a darnos tiempo de visita y de charlar con gente tan magnífica como todas las entrevistas que habéis visto por aquí. Hasta luego. Seguimos con estado de emergencia, seguimos con esa locura de ese vuelo en el que un hombre, un científico loquísimo, un cantante, por cierto, aparte de actor, cantante de un grupo, no me preguntéis el nombre ahora mismo del grupo, pero un cantante K-pop de éxito que aquí se pone al frente con un personaje. Se pone al frente no, porque es nuestro villano. Y ostras, hace un personaje que da muchísimo mal rollo, muchísima grima. Un tipo siniestro cuyas intenciones desconocemos gran parte de la película. Un tipo muy cabrón. Fijaos la relación que tiene con la hija del protagonista, de Byung-Hun Lee. Fijaos esa relación que creo que es lo más miserable que puede tener un ser humano cuando está a punto de liar la que va a liar. Y creo que además lo maneja perfectamente el actor y lo maneja perfectamente la película. Sin llegar nunca, siendo muy creepy, dando muy mal rollo, pero sin llegar a caricaturizarlo nunca. Jugando siempre con la humanidad del villano. A mí me ha parecido una película excelente en factura, en tensión y demás. Lo único que le he hecho en cara, sobre todo lo que le he hecho en cara, lo que más le he echado en cara, es el llantito final. Hay un momento en el que se pone tierna, más que Bambi, y va a manipular emociones y se pone llorona. Y bueno, en esos casos pues puede funcionar, funciona, o sea, es emotivo y demás, pero sabes que te están manipulando. Sabes que están jugando a que sientas lo que él quiere forzarte a sentir, no lo que la película debería hacerte sentir. Y es una pena, es un momento de debilidad, por así decirlo, en el que te sientes totalmente fuera de lugar dentro de la película, porque no es lo que te estaban vendiendo un poco, y busca la manipulación más sucia y vil, pero le funciona, que al final es lo importante. También es verdad que dentro de sus muchos atributos, la contención y la moderación es uno de ellos. Dura 2 horas y media y no tenía por qué durar 2 horas y media. Podría durar bastante menos. Podría ser una película de 2 horas muy tranquilamente
Y de hecho hay un momento en el que dices, vale, esto ya ha terminado, no le queda más. Pero no, sí, le da una vueltita más. Y es capaz de ponerse a darle vueltas a la peonza un ratito más. Y lo que sí es que es un blockbuster a fin de cuentas. Y me interesa mucho el enfoque que le dan a los blockbusters en el cine asiático, especialmente últimamente en el cine coreano. Esa sensación de que tienen muy claro cómo llegar a la audiencia con un buen producto de una factura impecable, con 2 estrellas de relumbrón dentro del cine coreano, muy exportable y con unos personajes bien construidos, o sea, con arquetipos muy marcados y bien construidos. Por ejemplo, solo tenéis que fijaros en el tipo despreciable de los infectados al fondo. Claro, también la película juega con la manipulación nuestra de venimos de una pandemia, la pandemia lo hemos pasado muy mal y ahora estamos intentando sobrellevar todo. Pero eso no es óbice para que tengas que manipularlo todo. Pero lo sabe hacer muy bien. El tema que plantea con Japón, no voy a hacer spoilers, pero fijaos el tema que plantea con Japón, cómo lo resuelve. Todo eso en realidad te está hablando del COVID, del miedo que tenemos a una nueva pandemia o algo por el estilo. Y también está ese toque de crítica social a nuestra propia sociedad actual. Porque algo que hacen muy bien los coreanos, pese a todas las diferencias culturales, es que tú empatices perfectamente y entiendas perfectamente el drama de esos personajes. Lo cual es una auténtica pasada porque son culturas totalmente distintas, no tendría que parecerse en nada. Y lo consigue muy muy bien. Y a mí eso, la verdad, es una de las cosas que más me ha convencido y siempre me convence de este tipo de cine. Con lo cual, para mí ha sido de las más divertidas de Sitges, con las que mejor me lo he pasado y de aquellas que tengo muchas ganas de volver a ver y disfrutar, eso sí, con tiempo, porque son 2 horas y media de película. Así que, ya sabéis, si queréis ver coreanos en acción, sin duda, esta es vuestra película. Declaración de emergencia. Disfrutadla. Nosotros tenemos como discurso para 30 segundos. Sí. Pues yo tengo preguntas para 10 minutos. Yo me había preparado algo normalito y tal. Lo primero, Claro. daros la enhorabuena, porque me parece una propuesta totalmente distinta a lo que se ve habitualmente, divertidísima. Y preguntaros de dónde surge la idea, porque no es habitual ver animación en nuestro país, pero animación para adultos, para un público adulto, es mucho más complicado. ¿Dónde surge este proyecto? Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, nosotros somos 2 enamorados de la animación y siempre desde que nos conocemos hemos hecho piececitas pequeñas para todos los proyectos de animación y nuestro sueño era hacer una serie de animación para adultos de tamaño Sí. adulto. Sí, por una parte está esa vocación y esa ilusión que teníamos y luego, pues, HBO ha puesto también de su parte, ¿no? Hace, yo creo que 2 años nos propusieron hacer un proyecto de animación, que le presentáramos ideas y así surgió Pobre Diablo. Y luego, claro, la historia en sí mismo pues surge dando vueltas, pensando qué nos gustaría contar, qué podríamos disfrutar haciendo en animación, que tiene potencial. Nos pensábamos que el infierno tenía potencial y a partir de ahí fuimos desarrollando la idea de qué podríamos contar con ello, más allá de que sirviera como metáfora y que contáramos historias que nos interesan. Y también el punto de partida, que es un poco una de nuestras películas favoritas, como una especie de continuación apócrifa de esa historia, nos parecía que una película tan maravillosa nos gustaría saber un poco cómo podría continuar. ¿Y por qué esta historia en Nueva York? ¿Por qué ambientarla allí con personajes? Porque uno está viendo la serie y sí, son nombres Harold y demás, pero la serie es muy nuestra. Lo que está sucediendo lo identificas totalmente con cosas nuestras de nuestra cultura. ¿Por qué ambientarla ahí? ¿Por qué ese choque continuo que además funciona también? Bueno, Nueva York primero es como la capital del mundo, ¿no? Es un sitio muy reconocible donde todo lo mejor y lo peor de nosotros mismos está ahí, exagerado y bien patente, ¿no? Y luego, precisamente,
esa manera de continuar la historia de cómo sería el anticristo una vez que pasa el tiempo, ¿no? Y lo situaba también en Nueva York, el edificio emblemático del Dakota. Todo eso hacía que fuera reconocible la historia y entraras rápidamente, no hubiera que explicar mucho. Luego, aparte, Stan, el hijo de Satan, lo que quiere es ser actor de Broadway, quiere ser actor de musicales. Y también era otra razón para situarlo allí. ¿Hago la broma de que también podía haber sido Albacete o no? Sí, haz la broma. ¿Se la hago a Jesús? Había una opción de hacerlo en Albacete, que es el Nueva York de la Mancha, ¿verdad? Y no hubiera sido ni mejor, no hubiera sido ni mejor ni peor, hubiera sido Totalmente en diferente. desacuerdo con eso, lo siento. Soy de Ciudad Real. Vamos a tener un disgusto, lo siento mucho, pero soy de un pueblo al lado de Portollano. Pues Portollano también Portollano, nos hubiera servido. Me hubiera parido. Lo hemos mencionado antes. Me hubiera servido, sí, no te digo Sí, no, ahí no hay contraste, ¿no? Ahí no hay mucha diferencia, sobre todo en verano. Pero bueno, esa es... Luego nos hacía las ilusión esto, razones. nos hacía gracia, nos daba un poco de pudor de escribir una serie ambientada en Nueva York desde aquí, pero al mismo tiempo nos parecía que ¿por qué no? O sea, es decir, Estados Unidos es la industria, hace lo que quiere, escribe personajes, ambienta historias en cualquier otro país sin ningún problema. Entonces nos hacía ilusión crear una serie en la que unos personajes americanos hablen en español y escribirla desde aquí e incurrir en fallos, porque como hacen ellos cuando traen aquí Misión Imposible y mezclan las fallas con, Sí, sí. con la Semana Santa, pues nosotros también podemos equivocarnos con Claro Nueva que sí, York. qué demonios. Y además ¿Por qué no? hacerlo a propósito, nos parecía que un poco de justicia poética. Sí. Y por otro lado sí que lo que has dicho tú, que en realidad es bastante española, es que tampoco queríamos impostarlo, no queríamos empezar a escribir como fuck you, no sé qué tal, no, queríamos, son historias que no dejan de ser nuestras y que pueden suceder aquí, allí y que esperamos que sean universales al final, que sean comprensibles para todos. Claro, eso es, Miguel. Que le guste a todo el mundo. Tiene un diseño de personajes muy particular, sobre todo lo que puede ser el trío protagonista, que es Samael, Mephisto Qué y trío Stan. qué trío más variadito, ¿verdad? Sí, ¿cómo surge Qué bonitos. ese grupo? Porque son totalmente distintos, evidentemente, pero tienen un look muy particular cada uno de ellos, que yo a Mephisto nunca me lo hubiera imaginado así, evidentemente. Claro, mira, Mephisto, la idea de que fuera un gato demoníaco viene de una de nuestras novelas favoritas de Bulgakov, ¿no? El maestro y Margarita. El Maestro y Margarita, que también es una... Satán, el demonio y un séquito llegan a Moscú. ¿A Moscú? Moscú. Y uno de ellos es Popota, que es un gato negro gigante que nos inspiró, nos gustaba muchísimo. Muy travieso, muy cachondo. Y sí, está inspirado en ese personaje. Y luego está adaptado a Ernesto, que yo ahora mismo se han fusionado tanto Ernesto y Mephisto. También es como una representación, o sea, es como Mephisto es como si la apariencia que debería tener Ernesto. Sí, y ahora miro a Ernesto y solo veo a un gato cabezón. Sí. Sardónico, cínico. Sardónico y... No, es cierto, es así. La verdad es que fíjate que cuando empezamos a hacer el diseño de los personajes, hubo varios diseños previos, lógicamente. Me acuerdo que hice un gatico pequeño y Miguel decía, no, el gato tiene que ser grande. Y ese gato, en el aspecto más formal, está también muy inspirado en Top Cat, de Hanna-Barbera, ¿no? Que ahí empecé a ver cómo eran los gatos, ¿no? Cómo era Benito, cómo era... sí, Don Gato, Top Cat. Y luego hay una cosa que nunca... o sea, no me fijé y de repente Miguel me dice, oye, qué gracioso es Mephisto con su nariz roja, ¿no? Su nariz de payasete, porque tiene nariz roja. Yo, no, los gatos no tienen la nariz roja. Y ya hubo como una discusión. Miguel es un experto en gatos. Y ya lo bastante experto como para saber que no tiene una pelota roja y yo, en medio de la de cara. repente dije, ostras, pero... sí, ¿eh? No tienen la nariz roja los gatos, ¿eh? Tienen un morrito. Y los otros personajes que son estupendos, que son Stan, que es Joaquín, que es el chaval, un buen chaval, que encarna el buen muchacho que es un poco pelele y que tanto su familia como la sociedad lo lleva de un lado para otro y que en realidad tiene unos sueños muy inocentes y que es puro de corazón y que por eso Joaquín claro que sí, está capacitado para hacerlo, claro porque sí. es puro de corazón también. Y Samael, que queríamos que hubiera un tercer personaje, un personaje femenino, claro, una demonia,
Una demonia un poco enfadada con la sociedad. Una demonia que en realidad... Creo que en realidad Está enfadada con razón. está enfadada con toda la razón del mundo porque la sociedad es una puta mierda. Y realmente también es la que más... la más corajuda. La más corajuda y que... Me encanta ese personaje y que la voz la ha puesto Gakian, que es increíble. Y que desde siempre, nosotros de hecho empezamos a trabajar la serie sin conocer a Gakian, pero desde que hicimos los diseños y pensamos en la serie, pensamos en ella porque tiene una voz que nos Es una superdotada. Es una voz que realmente deja un poco en ridículo, nos deja un poco en ridículo a los demás, pero intentamos que no se note. No, es maravillosa, es maravillosa. Y ese personaje es uno de nuestros favoritos, la verdad. Sí. Es un personaje muy radical, muy divertido y con una voz muy propia. Es increíble. Pero todos los personajes tienen una voz muy propia y no sé cómo os ha costado encontrar justo el tono para describir a cada uno de ellos, porque tiene una voz muy única, desde el propio Satán hasta su hijo, pasando por la gente que le rodea, la gente que grita el Satán y todo esto. Todo el mundo tiene una voz muy única. No sé cuánto os ha costado encontrar justo ese punto para que sean tan característicos y tan únicos. Era muy bonito para nosotros las reuniones en las que pensábamos en los personajes. Algunas veces el personaje ya está definido en la creación porque sabíamos quién le iba a poner la voz y hasta el diseño del personaje se parece un poco. Otros era decidir qué voz sería la que mejor encajaría o qué gente nos gusta tanto que nos apetecía trabajar con ellos. Por ejemplo, en el caso de Rose, trabajar con Verónica Forqué era algo que siempre nos hacía muchísima ilusión y era otro sueño. Entonces fue precioso tenerla haciendo de Rose y no podíamos imaginar otra voz, la verdad. O personajes como, si has visto el segundo capítulo, como Surt, Litos, que es un personaje que prácticamente está creado pensando en él, y habla como habla Litos, que es un cómico graciosísimo, con una voz preciosa y que realmente influyó. Él mismo creó el personaje. Sí, luego, y poco a poco... sí, porque hay una cosa también en la creación de las voces, ¿no? Que era muy parecido a un rodaje, ¿no? Lo explicaba Miguel en otra entrevista. Nosotros, el proceso de animación se anima sobre las voces, ¿vale? O sea, no es un doblaje como la gente piensa sobre la imagen, ¿no? Nosotros creábamos las secuencias, todo el audio de las secuencias y luego eso lo animaban. Lo hacíamos todos juntos en el mismo sitio, con lo cual interactuábamos los actores, Miguel estaba ahí dirigiendo y bueno, pues se creaba algo bastante orgánico y bastante bonito. Y a mí yo he disfrutado muchísimo de ese momento, de la grabación de las voces. Sí, sí. Y los demás actores la verdad es que hay unos actores que nos flipan. Estefaní, Cristina Gallego, Manuel Güedo, Carlos Areces, Botet, David Pareja, es increíble, Iria del Río, es increíble la suerte que hemos tenido de los actores con los que hemos podido colaborar, la verdad. Por lo que cuentas, justo el proceso de grabar las voces ha sido distinto a lo que conocemos en Bueno, es que la animación se hace así. Lo que pasa es que luego, cuando nosotros vemos a actores famosos poniendo la voz antes, hay una voz de referencia ya hecha. Porque luego el actor sí dobla. Pero es que para animar, ellos necesitan las voces, porque tienen que tener una referencia de cómo es el acting que van a. O sea, nosotros hemos hecho el proceso de creación lógico de una serie de animación. Primero son las voces y después viene la animación. Nos hemos informado. Bueno, es como lo hemos hecho siempre. Claro que sí. Y es como se hace. Lo que pasa es que aquí, como normalmente toda la animación es extranjera, lo asimilamos a que se dobla, porque es lo que hacemos, doblar una animación de otros. Pero cuando tú creas la animación y cuando se crea aquí en España, lo que se hace es, en España o en cualquier lugar del mundo, lo que se hace primero es el trabajo de voces de los actores, que ya influye en el trabajo de animación. Eso es. Justo vengo de hablar con Alberto Vázquez, que presenta. Claro, jope, tengo unas ganas de verla. Es una maravilla también, es una película de animación también para adultos, justo se presenta con vuestra serie. ¿Significa que estamos viendo un cambio en el paradigma, que vamos a encontrar más productos de animación para adultos en nuestro país, que esto es la punta de lanza? Puede ser, sí, ojalá, la verdad, porque creo que ahí hay un cierto déficit, ¿no? Y que no corresponde con el buen momento que está viviendo la animación. La animación infantil también, pero la de adultos, ¿no? Con series como, pues eso, bueno, Rick and Morty siempre está ahí, ¿no? Pero Bob Burgers o sea, series que han ensanchado también los límites de la animación para adultos, arriesgando en el humor, bien escritas y que están al nivel
de cualquier serie de imagen real, ¿no? O sea, llega un momento que ya dices, joder, es que casi me gusta, ¿no? Y llegará el momento donde ya no estén sujetas al formato de la animación. O sea, yo creo que llegará un momento donde la serie de animación podrán competir con otras series de imagen real sin tener que estar encasilladas ahí en la animación. No, bueno, no sé muy bien lo que Es que he visto el significa, futuro pero y no sé qué Pero significa lo que no, acabo de contar. creo que no tiene ningún sentido. ¡No! No, pero es, Mentira, pero una es mentira. verdad que es un formato con un potencial y es una herramienta con un potencial increíble que está por explorar. Y aquí en España, más que en ningún sitio, porque sabemos de sobra los talentos que hay. O sea, quiero decir, a mí, bueno, me encantaría ver una serie de animación hecha por Rocío Quiaguamán o por Néstor Fernández o por Rafillo o por Parklowski, que son gente que hace unas animaciones increíbles y que lo mejor que podría hacer la gente de cualquier plataforma es encargarles una serie. Sí, que les den dinero. Se les den dinero. Justo para terminar, quería preguntaros cuánto ha cambiado el panorama de la ficción en España con las plataformas como HBO Max, cómo se han abierto las posibilidades para distintos formatos y medios, como puede ser Pobre Diablo. Pues es una maravilla. Sí, se está produciendo mucho, ya no están sujetos a un formato como también hablábamos antes de cuando estaban las generalistas, las series tenían que durar 70 minutos, los capítulos y eso. O sea, yo creo que ahora se está produciendo mucho, se está rodando mucho, se está arriesgando también. Es un buen momento para la ficción. De hecho, cuando te pones a rodar, no encuentras equipo. La gente está trabajando sin parar. Los compañeros de técnicos están trabajando mucho y yo creo que es un buen momento, la verdad. Claro, es un momento muy dulce. Y se confía más muy dulcero, ¿verdad? Se confía más en la autoría de las series, ¿no? Quiero decir, en los directores o los guionistas o los creadores que realmente tienen un poder más. Son series con equipos en general de guión más pequeños, que antes podía ser cualquier serie como Siete Vidas o Los Hombres de Paco, Los Serrano, con equipos enormes en los que un poco productos muy bien hechos, estupendos, pero en los que se perdía un poco la identidad. Ahora cada autor tiene su serie, su visión y esto es gracias a las plataformas. Y esta serie, por ejemplo, no hubiera sido posible si no fuera gracias a HBO. Se está ayudando a gente inadaptada a ser autónoma y se está haciendo mucho bien. Yo quería irme sin preguntaros por ese episodio especial del que no quiero revelar nada, pero que es un cambio bastante radical dentro de la serie. ¿Por qué y qué muestra? Porque quiero mantenerlo sin hacer ningún tipo de spoiler porque es una bomba de relojería contar algo de ese episodio, pero es un cambio de tercio absoluto de cómo surge y por qué tener ese capítulo 7 tan especial y tan único. Bueno, nosotros el universo que hemos creado en Pobre Diablo nos flipa, nos fascina y nos gustaría explorarlo durante muchas temporadas. Pero siempre que estás haciendo siempre te apetece hacer otras cosas. Es decir, y a nosotros nos gusta muchísimo, venimos de hacer capítulo 0, donde cada capítulo es muy bonito, lo de que cada capítulo puedas desarrollar una idea y un universo nuevo. Hay series que nos fascinan que pegan estos giros, que se permiten que haya un capítulo diferente en la temporada. A mí hay una que me pasa que es Mythic Quest, que me parece que es una buena serie de comedia que cada temporada te regala un capítulo diferente que es una joya. Solar Opposites hace esto también de vez en cuando. A mí me gusta mucho como espectador cuando realmente en una temporada en la que tú ya has construido ya sabes cómo funciona la serie, la disfrutas y te gusta y sigues viéndola, de repente te cambia, de repente te dejan, el director o los creadores toman la decisión de contar otra historia en el mismo universo con otro tono. Y nos parecía muy, muy tentador. De repente es como la serie ya tiene dos vertientes, ya tiene aunque solo sea un capítulo, tiene dos direcciones y nos parece que era muy bonito, la verdad. Sí, porque es un juego cómplice con tu público, ¿no? Porque no solo es un cambio a nivel de que salen personajes nuevos, sino es un cambio de tono, ¿no? Se juega otra cosa y te da la oportunidad en este capítulo de explorar pues otras tramas y otras historias. Pero eso se le ocurrió a Miguel, que es una persona increíble, todo lo que tiene aquí dentro, que yo a veces le miro y digo que es acojonante y me da asco también.
Pues de nuevo, enhorabuena por la serie. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas Te gracias. dejamos aquí, ¿vale? Nos quedamos Nos así. quedamos así un ratillo, ¿vale? Y tú te vas y nosotros nos quedamos. Estoy incómodo. Ojo, ¿Estás incómodo por qué? Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.